Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este día tan especial. Nos honra poder compartir con ustedes los principales hallazgos de este informe denominado 6 años de implementación del acuerdo final, retos y oportunidades en el nuevo ciclo político. Mi nombre es Josefina Chavarría Álvarez y soy la directora de la matriz de acuerdos de de paz, PAM, por sus siglas en inglés, del Instituto Kroc en la Escuela KIO de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame. Me acompañan hoy en este seminario en línea tres miembros del equipo. Ángela María Ramírez Rincón, la directora ejecutiva de la iniciativa Barómetro, Mateo Gómez, líder de investigación técnica de la iniciativa Barómetro, y Carolina Serrano, investigadora asociada de PAM. Muy buenos días, Ángela, Mateo y Carolina. Buenos días, Josefina, ¿cómo estás? Muy buenos días, Josefina. Excelente, muy buenos días a todos y a todas. Les cuento que el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz hace parte de la Escuela KIO de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame y es un centro líder en investigación y estudios en construcción de paz en el mundo. En el Instituto Kroc encontramos la matriz de acuerdos de paz PAM, que constituye la base de datos más comprensiva sobre la implementación de 34 acuerdos de paz negociados en todo el mundo desde 1989. Por mandato del Gobierno de Colombia y de las antiguas FARC-EP, partes firmantes del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, el Instituto Kroc es responsable por hacer el seguimiento de su implementación. En el marco de esta responsabilidad que las partes firmantes del acuerdo nos han encomendado, hoy me complace muchísimo comentarles que ya son 7 informes anuales los que el Instituto Kroc ha elaborado al respecto. Ahora bien, durante los próximos 90 minutos queremos brindarles una mirada panorámica sobre el estado actual de implementación del acuerdo final y compartir con ustedes datos y análisis claves que encontrarán en mayor detalle al leer el texto. Vamos a conversar sobre lo siguiente. Primero, el contexto del periodo de análisis del informe, desde noviembre de 2021 hasta noviembre del 2022, pues consideramos que es fundamental para comprender las dinámicas de la implementación. Abordaremos los hallazgos del análisis comparado internacional que trae este informe y que está estrechamente relacionado con el contexto político por el que el país está atravesando. Pasaremos al caso colombiano. Les mostraremos los hallazgos cuantitativos de este informe, así como los principales hallazgos generales. Luego, vamos a profundizar en los enfoques transversales de género y étnico y en los resultados de nuestra investigación por cada punto del acuerdo final. Finalmente, les presentaremos las oportunidades que el Instituto Kroc identifica para poder impulsar la implementación del acuerdo final. Esperamos que estas sean de utilidad para la sociedad civil, las agencias implementadoras tanto a nivel nacional como territorial y también para la comunidad internacional. Esta presentación tendrá una duración de 1 hora, pues luego de ello le vamos a dar lugar a un espacio de preguntas realizadas por el público durante y con anterioridad a este lanzamiento. Les agradecemos a las personas que nos hicieron llegar sus inquietudes por anticipado. Queremos que los que estén presentes también tengan la oportunidad de hacer preguntas y por ello les pedimos que utilicen la función del chat que está en sus pantallas de Zoom. Sin más dilaciones, comencemos esta presentación. Quisiera pedirle a Mateo si nos puede contar un poco sobre el periodo de análisis del informe y su contexto. Bueno, Josefina, muy buenos días para ti, para toda la audiencia, a Ángela y a Carolina. Estoy muy contento de poder acompañarlas en esta mañana presentando este informe que, bueno, es un informe que analiza la implementación del acuerdo final en el periodo que comprende diciembre del año 2021 a noviembre del año 2022, que es el año de implementación al cual nosotros le hacemos seguimiento por razón del periodo para el cual fue firmado el acuerdo. Ustedes recordarán que el acuerdo fue firmado en diciembre del año 2016, entró en vigencia y por lo tanto nuestras anualidades se dividen de esa manera. Este año 2022 nos concentramos, digamos, realizamos nuestra investigación en un contexto bastante particular para la implementación del acuerdo. Un año marcado principalmente por los comicios electorales, por la realización de elecciones generales, tanto de Congreso de la República como de la Presidencia de la República, y básicamente una transformación sustantiva de la correlación de fuerzas políticas en el país, en ambas instancias, que
favorece o deja un balance favorable para los sectores políticos de izquierda y por lo tanto, digamos, una transformación en la conformación del poder en Colombia que nunca en los últimos años había podido evidenciarse, y es el primer gobierno, además, digamos, de izquierda que va a implementar el acuerdo. Entonces, ese es un hecho notable, adicionalmente porque la transición no estuvo exenta de diferencias en relación con el proceso de implementación, con la administración saliente y la administración entrante, que es el actual gobierno. Entonces, ese fue un hecho definitivamente relevante, que ustedes lo van a encontrar en el informe a lo largo de todos los análisis, viendo estos contrastes entre las concepciones de la implementación digamos, de la conformación del poder anterior a la conformación actual, tanto del Congreso de la República como del Gobierno Nacional. Y en ese sentido, con la elección del presidente Gustavo Petro, quien inicia su mandato en el mes de agosto del año 2022, y hay que decir, este informe, digamos, alcanza a monitorear básicamente 3 meses de su administración. Digamos, alcanzamos a documentar hechos fundamentales para que determinaron la implementación del acuerdo, que determinan la implementación del acuerdo, y principalmente la adopción de la política de paz total como el estandarte, no solamente para la implementación del acuerdo final suscrito con las extintas FARC-EP en el año 2016, sino además para ampliar una visión de paz que incluya a todos los grupos armados ilegales o las estructuras que ejercen violencia en el país, y lo cual supone, y nosotros en el informe, y nosotras en el informe estamos advirtiendo, supone serios retos para la articulación entre la política de la paz total y la implementación del acuerdo final. Y adicionalmente, digamos, esta nueva visión sobre la implementación trajo transformaciones en la arquitectura institucional. Fue suprimida la Consejería para la Estabilización y Consolidación, que era esa oficina al interior de la Presidencia de la República que orientaba y lideraba el proceso de implementación del acuerdo durante el cuatrienio anterior, y pasa una estructura con la creación de una unidad para la implementación del acuerdo final, digamos, bajo la estructura de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Otro hecho, digamos, significativo en esta implementación que evidenciamos fue definitivamente la persistencia de los efectos del conflicto armado y de otras formas de violencia, porque no han cesado las hostilidades que afectan principalmente a la población civil. Si bien este es un año en el que se registraron el menor nivel de homicidios contra población firmante del acuerdo desde el año 2016, no obstante fueron 50 homicidios, que sigue siendo una cifra significativa que se suma a los ya casi 300 o más de 360 firmantes del acuerdo víctimas de homicidio. Pero de todas maneras este año fue el año con mayor número de tentativas de homicidio contra la población excombatiente. Asimismo, un alto nivel de homicidios contra defensores de derechos humanos. Es el año donde se registraron más hechos de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos desde el año 2016, así como también registramos la persistencia del fenómeno del desplazamiento forzado y el confinamiento de las poblaciones, principalmente en los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca. Y finalmente, un hecho que cada vez nos está alentando a profundizar el análisis sobre la responsabilidad de la implementación del acuerdo de paz en términos de su transparencia. Un año de diferentes denuncias relacionadas con malversación de recursos destinados para la paz, principalmente de una fuente muy importante, que es la fuente de Locatpaz, a través de la cual se canalizan los recursos de las regalías para la implementación del acuerdo de paz, que han sido objeto de denuncias por presuntos hechos de corrupción o malversación de fondos, que principalmente nos despierta reflexiones en torno a la importancia de promover los mecanismos de participación ciudadana, de transparencia, de veeduría al interior de la implementación del acuerdo final, por cuanto son recursos que no solamente, digamos, están destinados a la implementación del acuerdo de paz, sino para superar esas condiciones estructurales que ocasionan el conflicto armado, y sin los cuales las comunidades más afectadas por el conflicto no van a lograr superar esos déficits de protección de derechos que dieron sustento básicamente a la estructura del acuerdo en torno a su transformación territorial. Muchísimas gracias, Mateo. Esta explicación creo que nos permite ubicar bien el informe tanto temporal como coyunturalmente, y además nos facilita introducir el siguiente tema. Quisiera ahora traer a la conversación a Carolina Serrano.
Carolina, ¿nos podrías compartir el tema sobre el cual versa el análisis comparado internacional de este séptimo informe y cuáles son los hallazgos del Instituto Kroc al respecto? Claro que sí, Josefina. Bueno, pues desde el instituto hicimos un análisis comparativo del proceso de implementación de los 34 acuerdos de paz que están en nuestra matriz. Y uno de los hallazgos que encontramos y que consideramos es relevante para Colombia en el marco de la política de paz total, es que la consolidación de la paz tras la firma de un acuerdo está relacionada con la forma en la que esa implementación atrae o aleja a otros grupos armados a una solución dialogada al conflicto armado. En términos cuantitativos, como pueden ver en la presentación, encontramos que en 14 de los 34 acuerdos, grupos armados, tanto firmantes como no firmantes de los acuerdos, se mantuvieron activos durante los primeros 10 años después de la firma del acuerdo. También encontramos que en 10 de estos 34 casos, los grupos firmantes de los acuerdos regresaron al conflicto, ya sea en su totalidad o solo una facción, la gran mayoría de estos casos dentro de los primeros 2 años después de la firma del acuerdo. Identificamos también que en 11 de los 34 casos, los grupos armados que no eran firmantes continuaron activamente en el conflicto. Y según la información registrada hasta 2016 de los 34 acuerdos analizados, solo 6 continuaban con un conflicto armado activo, 5 de ellos con grupos no firmantes. Teniendo estos patrones en cuenta y tras la revisión de literatura que hicimos sobre la implementación de acuerdos de paz, encontramos 3 mecanismos o estrategias para atraer a otros grupos armados a la mesa de negociación. Una primera estrategia es la normalización de la política, es decir, que los actores firmantes se reconozcan como actores legítimos y logren trabajar conjuntamente a pesar de sus diferencias. Una segunda estrategia es hacer evidente para los actores armados que no hacen parte del acuerdo que en el proceso de implementación se están abordando los problemas que les impidieron participar en el proceso en un principio y que sus intereses específicos se incorporan a la agenda de negociación. Una tercera estrategia que encontramos es que se deben abordar las principales causas que provocaron el conflicto. Pues cuando la implementación no avanza y las causas que generan el conflicto no se abordan, se crea el entorno propicio para la activación o la reincidencia de grupos armados. Pero entonces, ¿qué significa todo esto para la búsqueda de la paz total en Colombia? Teniendo en cuenta estos mecanismos o estrategias que acabo de mencionar y la importancia de implementar de manera integral un acuerdo de paz para lograr reanudar o iniciar otros procesos de paz, el Instituto propone 4 recomendaciones que se enfocan principalmente en la implementación del proceso de reincorporación del acuerdo final. Una primera recomendación es que se debe garantizar la participación efectiva de los firmantes del acuerdo en todas las instancias de implementación y asegurar el pleno y adecuado funcionamiento de espacios de diálogos como es la Comisión de Seguimiento y Verificación de la Implementación CECIVI. Una segunda recomendación es que el proceso de reincorporación se debe implementar de manera integral. Esto en la práctica se puede ver, por ejemplo, con la consolidación del Sistema Nacional de Reincorporación y del Programa de Reincorporación, que demuestran un compromiso firme para reintegrar a las personas que pertenecieron a grupos armados ilegales. Una tercera recomendación es que es importante un proceso que le preste atención especial a la seguridad jurídica de los excombatientes. En términos generales, y después de 6 años de la firma del acuerdo, aún nos encontramos con escenarios en los que no es claro cómo se va a resolver la situación jurídica de muchos de los excombatientes. Y por último, un proceso de reincorporación que impulse el acceso a la tierra para contribuir a la sostenibilidad misma del proceso de reincorporación. Muchísimas gracias, Carolina. Te agradezco mucho por tus precisiones, porque sin duda esta sección comparativa del informe dilucida el impulso a la implementación del acuerdo final que es necesario no solo para realizar esa transformación de las causas estructurales que originaron el conflicto armado,
sino que además es una herramienta de mucha utilidad para contribuir al éxito, pues, de otras negociaciones de paz, tanto en el presente como en el futuro. En esa medida es oportuno comentarle a nuestra audiencia en este momento cómo va la implementación del acuerdo de paz final aquí en Colombia. Quisiera para ello invitar a Ángela Ramírez a que eche luz sobre qué encontró el Instituto Kroc para este periodo de análisis. Por supuesto que sí, Josefina. Primero también saludar a todos los que se conectan el día de hoy a este webinar y especialmente a nuestro equipo, que sin lugar a dudas el trabajo de ellos es quien nos permite poder estar hoy contándoles todos estos hallazgos. Antes de dar inicio a esa respuesta, quisiera también hacer una breve mención a nuestra metodología. Sé que muchos de los que se conectan ya nos conocen la metodología, pero hay algunos que tal vez no, y en todo caso nos sobra hacerles esta breve mención. Para quienes no nos conocen, contarles que el Instituto Kroc hace seguimiento a 578 compromisos que se desprenden de la literalidad del acuerdo, que estos 578 compromisos son monitoreados de manera permanente por nuestro equipo de investigadores y de manera mensual son codificados, o más bien se les pone un título de cuál es el estado de la implementación. De esta manera nosotros calificamos estos compromisos de acuerdo a su estado de implementación en compromisos que no hayan iniciado, compromisos que se encuentren en un estado mínimo, es decir, que hayan hasta ahora empezado con una acción destinada a implementar el compromiso en concreto, que se encuentra en un estado intermedio, que para nosotros poder determinar o poder decir que se encuentra en un estado intermedio significa que tenemos suficiente evidencia que nos permita avisorar que ese compromiso en concreto de continuar siendo implementado de la forma que está siendo implementado muy seguramente logrará completarse en el término que se encuentra establecido, y finalmente aquellos compromisos que tenemos en estado completo. Entonces ahora sí, me voy a referir a la gráfica que les estamos presentando, y lo primero entonces sería decirles que en esta gráfica van a encontrar justamente los distintos niveles de implementación durante los últimos 6 años de implementación del acuerdo, iniciando en diciembre de 2016 y con fecha de corte a noviembre de 2022. En cada uno de los noviembres van a ir encontrando los porcentajes de implementación de cada uno de los años de implementación de acuerdo al corte que utiliza el Instituto Kroc para sus informes. Para noviembre de 2022 tenemos entonces que el 13% de los compromisos o de las disposiciones no habían iniciado, el 37% se encontraban en un estado mínimo, el 20% se encontraban en un estado intermedio y el 31% se encontraban en un estado completo. Digamos que también parte de lo que nos gusta señalar en esta gráfica es justamente cómo los cambios o las variaciones en los niveles de implementación también han ido disminuyendo con los años. Ustedes pueden observar cómo el pico de la curva es mucho más empinado hasta diciembre o noviembre de 2018 y de ahí en adelante empieza a aplanarse. Parte de lo que mostramos en este informe es justamente cómo esta variación ha ido disminuyendo con el paso de los años, y presentamos una cifra interesante, y es que justamente entre diciembre de 2016 y noviembre de 2018 esta variación fue del 57%. Un poco para que nos entiendan, lo que hicimos fue tener aquellas disposiciones que estaban en progreso, es decir, las que se encontraban en un estado mínimo intermedio más las completas, a diciembre de 2018 eran 83, mientras que para noviembre de 2018 estas mismas disposiciones, es decir, aquellas que estaban en progreso más las que estaban completas, era de 410. Desde 2018 en adelante esta variación ha ido disminuyendo, estando entre 4 y 6 puntos porcentuales en los últimos años, en 2019 y 2021, y disminuyendo drásticamente para 2022 en tan solo 1 punto porcentual. Otro de los mensajes que nos gusta mostrar con esta gráfica es justamente, y por eso también hacía relación a nuestra metodología, es cómo aquellos
compromisos, cómo tenemos una gran cantidad de compromisos que aún no se encuentran en una senda de viabilidad. Si nos damos cuenta, tenemos un 13% de compromisos que no han iniciado y un 37% que se encuentran en un estado mínimo. Eso quiere decir que alrededor del 50%, o más bien el 50% de los compromisos del acuerdo final aún no se encuentran en esta senda de viabilidad y por lo tanto no podemos avisorar que puedan ser cumplidos en el término que se tiene previsto. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se encuentra la implementación para cada uno de los puntos del acuerdo. Entonces, un poco para que la entiendan, van a encontrar a corte de noviembre de 2021 una columna un poco más clarita y con corte de noviembre de 2022 la columna o la barra con los colores un poco más marcados. En esta gráfica podemos encontrar tres grandes tendencias en términos de implementación. La primera de ellas, encontramos cómo los puntos 3 y 6 del acuerdo son aquellos que tienen mayores niveles de implementación, justamente los puntos relacionados con el fin del conflicto y los mecanismos de implementación, verificación y refrendación son los que tienen mayores niveles de implementación, pero justamente estos dos puntos fueron los que tuvieron menores variaciones durante el 2022. Tenemos una segunda tendencia que son el punto 4 y el punto 5 del acuerdo, el relacionado con la solución al problema de las drogas ilícitas y el relacionado al acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Estos dos puntos se comportan de manera similar a la implementación general del acuerdo. Encontramos que durante el año 2022 el punto 4 tuvo mínimas variaciones, el punto 5 tuvo mayores variaciones que los demás puntos, sobre todo relacionadas con el lanzamiento o la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad. Y por último tenemos dos puntos que son los dos más rezagados, que son el punto 1 y el punto 2 del acuerdo, que si bien este año presentaron mayores niveles de variación a comparación de otros años y a comparación de los demás puntos del acuerdo, lo cierto es que siguen siendo puntos muy rezagados y frente a los cuales hay que poner la mayor atención. Simplemente para hacer una simple referencia, podemos notar cómo el punto 1 tiene el 66% de sus disposiciones aún en estado mínimo y como el punto 2 tiene un tercio de las disposiciones aún sin iniciar y un 41% de sus disposiciones o de sus compromisos en estado mínimo. Yo lo dejaría por ahí para que podamos continuar con la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Yo creo entonces que con este punto que tú nos mencionas, se hace evidente que es necesario que las entidades responsables den un paso hacia adelante y los compromisos en estado mínimo se pasen a estado intermedio, porque solo así se va a poder garantizar su viabilidad. Ahora bien, Mateo, cuéntanos por favor cuáles son los principales hallazgos del informe. Pues Josefina, siguiendo en línea con lo que tú acabas de decir y con este análisis que nos ha compartido Ángela, el informe tiene, digamos, 4 hallazgos fundamentales que podríamos decir son transversales a los 6 puntos del acuerdo, a los enfoques diferenciales de género y étnico, y tiene que ver justamente con este bajo nivel de variaciones en los niveles de implementación que registramos en el último año, que es de un 1%, pero que, digamos, es una tendencia que se viene marcando en los últimos 4 años. Y la pregunta es, bueno, ¿eso qué significa hoy para la implementación? Hoy, después de 6 años de implementación, cuando nos acercamos a la mitad del término de la implementación del acuerdo, que ustedes saben fue prevista su implementación para 15 años, y estamos ya cercanos a esa fecha, a ese medio término de la implementación, y la pregunta es, bueno, ¿qué significa eso? Y desde ese punto de vista, en el informe ustedes van a encontrar diferentes mensajes relacionados con un llamado a la acción, justamente para movilizar la implementación y lograr que en los próximos años haya un cambio sustantivo en la tendencia que se viene registrando hasta el momento, con el propósito de que la mayoría de los compromisos puedan entrar en una senda de viabilidad para lograr ser implementados al finalizar el periodo previsto por el acuerdo, que será el año 2031. Entonces, esos cambios mínimos en los niveles de implementación son, hay que decirlo, una alarma, un llamado a la acción para modificar estas dinámicas que se han venido registrando particularmente
en los últimos 4 años de implementación a los que le hemos venido haciendo seguimiento, con base en esos análisis que les presentaba Ángela hace algunos segundos. Ahora bien, hay algo cierto y tiene que ver con el segundo hallazgo, y que un poco nos cuestiona y nos interpela regularmente en la investigación, y es que hay muchos esfuerzos empeñados en la implementación. Nosotros lo llamamos cimientos. Hay unos cimientos para la implementación. Es decir, están edificados los pilones para lograr ese objetivo de llevar al máximo nivel de implementación el acuerdo. Existe un marco normativo robusto para la implementación, con asignación de competencias, de funciones, una disposición institucional de diseño de infraestructura institucional que sea adecuado para la implementación, hay instancias constituidas. Sin embargo, esos cimientos todavía no logran ejecutar el mandato del acuerdo de forma óptima, ¿sí? Las normas que se han expedido, las instituciones que se han creado, las dependencias, los organismos, esa infraestructura institucional, todavía no logra dinamizar o ser un canal para la dinamización del acuerdo y particularmente de las metas y los propósitos que se ha propuesto el acuerdo. Es decir, tenemos unos pilones de un edificio que todavía debe ser habitado con acciones dinámicas y debe ser habitado con un dinamismo institucional que lo pueda llevar a mejorar este desempeño, particularmente en los últimos años. Ahora bien, hay algo también, y es que este año hubo hitos muy importantes en la implementación. Y quiero concentrarme en uno, Josefina, que fue, o en dos quizás, que fue en primer lugar la presentación del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es un hito fundamental por diferentes motivos. Primero, porque concluye un componente del punto 5, su implementación, digamos, es uno de los primeros componentes del acuerdo que concluye, cierra su mandato y lo hace con unos altos niveles de implementación. Alrededor de 7 compromisos estaban establecidos en el acuerdo relacionados con el mandato de la Comisión, de los cuales 5 completaron su implementación de forma exitosa, y hay uno que se encuentra pendiente relacionado principalmente con el mandato del Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y hay uno que se quedó en estado mínimo desde nuestra metodología, que tiene que ver particularmente con la responsabilidad de algunas autoridades de compartir información como la Comisión de la Verdad. Pero digamos que el desempeño de la Comisión de la Verdad en términos de los compromisos, digamos, demuestra alto nivel de implementación. Pero también es muy importante la presentación del informe, porque con el fin del mandato de la Comisión de la Verdad, inicia para el país un proceso muy importante, que es el de la apropiación de los hallazgos y las recomendaciones, que no significa un acatamiento a rajatabla, si se quiere, de todos y cada uno de ellos, sino la incorporación de las reflexiones que él provee, el informe me refiero, que suscita el informe, para la transformación de esas condiciones estructurales del conflicto armado. Y ese es el proceso importante, debatir el informe, volverlo y como lo decimos nosotros, apropiarlo desde la perspectiva ciudadana e institucional para justamente atender esos focos que fueron las causas del conflicto armado durante más de 50 años. Otro hito muy importante fueron las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Como les decía, en este periodo, digamos, de la actual administración pudimos monitorear los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, básicamente, que fueron los que le corresponden a este mandato. Y uno de los hechos que observamos y que documentamos tiene que ver con justamente la adopción de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que posteriormente, ustedes saben, fue adoptado recientemente en el mes de abril a través de una ley de la República, pero las bases, que es esa base programática, ese fundamento programático para el desarrollo de los próximos 4 años, lo que pudimos, junto con el equipo documental, es que es un plan de desarrollo orientado hacia la implementación del acuerdo de forma integral, y por lo menos desde sus balances, estamos observando que hay señales de que es posible con esos instrumentos del Plan Nacional de Desarrollo conducir la implementación hacia una senda de viabilidad en los próximos 4 años, por supuesto, si se empeñan los recursos, las instituciones, el personal, el compromiso institucional y político para la implementación. Y finalmente, algo que tiene que ver con algo que te mencionaba en el principio, es que, por supuesto, la transición política y la transición
gubernamental, ha traído cambios en la implementación, en la dinámica, desde la perspectiva institucional, como les decía, hay una arquitectura por lo menos en lo monitoreado hasta noviembre del 2022, que son los hallazgos a los que me voy a referir, digamos, interpelan mucho lo que fue la implementación anterior, y esto, digamos, marca muchos de los hallazgos de este informe. Ese proceso de transición política que reveló, digamos, no solamente discrepancias técnicas, políticas en la implementación, sino también el estado efectivo de la implementación de muchos de los compromisos a los que les hacemos seguimiento. Muchísimas gracias, Mateo. Sí, yo creo que con este panorama general de esas conclusiones cuantitativas y cualitativas ya podemos pasar a abordar las especificidades del acuerdo final. Me gustaría comenzar por el estado de la implementación precisamente de los enfoques transversales. Carolina, ¿tú podrías darnos una abrebocas de lo que se plasma en este informe sobre esas aproximaciones de género y étnicas, por favor? Claro que sí, Josefina. En el caso de los enfoques transversales, en el periodo de análisis que comprende este séptimo informe, las brechas se mantuvieron entre la implementación de los enfoques y la implementación general del acuerdo. En ambos casos, las mayores brechas se evidenciaron en las disposiciones que están en un estado mínimo de implementación y las que están en un estado completo. Como pueden ver en las gráficas, si miramos las disposiciones no iniciadas y las que están en un nivel mínimo de implementación, podemos ver que el 74% de las disposiciones con enfoque étnico y el 70% de las disposiciones con enfoque de género no son viables aún. Desde el instituto vemos esto con gran preocupación y consideramos que es urgente entonces tomar medidas para avanzar en la implementación de ambos enfoques. En lo que se refiere al enfoque étnico en particular, en este periodo se registraron pocos cambios cuantitativos en la implementación y los que se registraron están asociados al punto 5 sobre víctimas del conflicto. Uno relacionado con la publicación del informe final de la comisión y la inclusión de un capítulo étnico, pero de manera más general también observamos la inclusión integral del enfoque a lo largo de todo el proceso de la comisión, desde sus metodologías y el despliegue territorial que tuvo. El otro cambio está relacionado con la apertura del caso 09 sobre crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos, que consideramos muy importante, pues reconoce los efectos diferenciales del conflicto. Por otra parte, si bien se mantuvieron los espacios de participación y concertación con los pueblos étnicos, es decir, el Espacio Nacional de Consulta Previa para los pueblos afrocolombianos, la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas y los mecanismos especiales de consulta en el marco de los PEDET, lo que vimos fue que no fueron tan efectivos en impulsar cambios significativos en los niveles de implementación de los compromisos con un enfoque étnico. Finalmente, quisiéramos resaltar una oportunidad que destacamos para el enfoque, y es el acompañamiento internacional, particularmente la formalización de los gobiernos de Estados Unidos y México como los primeros acompañantes internacionales del capítulo étnico. En lo que se refiere al enfoque de género, como mencionamos, las brechas se mantienen. En cuanto a la implementación del enfoque ya por puntos del acuerdo, para nosotros los puntos que muestran mayores retos son el punto 2, que tiene el mayor porcentaje de compromisos de género sin iniciar, y el punto 1, que tiene la mayor cantidad de compromisos con enfoque de género y en el que no se evidencia una incorporación integral o adecuada del mismo. Por ejemplo, en el componente de planes nacionales vemos varios escenarios. Hay planes que o no incorporan el enfoque o sí lo incorporan, pero no se evidencian estrategias concretas y acciones diferenciales. O un tercer escenario en el que hay metas, pero son muy limitadas en términos de cerrar brechas efectivamente. Y estas dificultades también se observan en el componente, por ejemplo, de acceso a tierras, donde en el plan de formalización, por ejemplo, se tiene una meta de 3% del total de adjudicaciones para mujeres, y un 8% en materia de formalización.
Al igual que en el punto 1, en el resto de los puntos del acuerdo se repite este fenómeno de la falta de estrategias y protocolos con enfoques de género articulados y robustos. En la mayoría de los casos el enfoque se queda en lo enunciativo y no viene acompañado con recursos destinados para su implementación. Vale la pena destacar que por 2 años consecutivos tan solo el 3% de los recursos del presupuesto general de la Nación invertidos en el acuerdo final se han destinado para la implementación del enfoque de género. Esta brecha consideramos es crítica teniendo en cuenta que los compromisos de género constituyen un 22% de las disposiciones del acuerdo. Dejaría ahí por ahora. Muchas gracias, Carolina. Pasemos ahora, si te parece bien, a hablar de cada uno de los puntos del acuerdo final. Mateo, me encantaría invitarte a ti de nuevo para que nos cuentes, en este caso, sobre la implementación durante el año 2022 en relación, primero, con la reforma rural integral y segundo, con la participación política. Bueno, Josefina, voy a tratar de ser muy breve, es un tema complejo y más bien quiero invitar a nuestros lectores y lectoras a que busquen el informe y puedan a partir de ahí formarse también su propia opinión sobre el proceso de implementación, pero yo quiero concentrarme en el punto 1, digamos, en sus 3 componentes esenciales de acceso a tierra, planes de desarrollo con enfoque territorial y planes nacionales, darles una pincelada de lo que hemos encontrado en esta implementación. En el tema de acceso a tierras, Josefina, ustedes saben, digamos, hay 2 metas muy importantes. Una es la meta de adjudicación a través del Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas para campesinos y campesinas sin tierra o con poca tierra. Y en segundo lugar, la meta de formalización, que son 7 millones de hectáreas para la población campesina y étnica. Y adicionalmente también tenemos una meta de catastro multipropósito, que para el año 2022 era una meta, se había trazado para el año 2022 el 60% de la actualización del catastro multipropósito. Bueno, este año hay, digamos, hechos que son muy relevantes dentro del monitoreo en relación con las 3 metas. En materia de adjudicación de tierras por parte del Fondo de Tierras, este año, digamos, tuvimos un cambio en la serie, en el parámetro en el que se venía haciendo seguimiento a la adjudicación de las tierras a partir del, más o menos del mes de octubre, cuando asume la nueva administración de la Agencia Nacional de Tierras y empieza, digamos, a encontrar algunas deficiencias o problemas en el registro de las hectáreas que estaban siendo fuente de ese Fondo de Tierras y que había sido advertido en algún par de informes por la Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República que podían estar impactando a la vez la meta de formalización y la meta de adjudicación. Esto básicamente por diferencias en el concepto que se tenía sobre adjudicación antes y ahora. Entonces, el concepto que existía antes podía lograr hacer confundir hectáreas objeto de formalización en hectáreas objeto de adjudicación. Y lo cierto es que la Agencia Nacional de Tierras el año pasado, después de un par de conversaciones que tuvimos, digamos, nos pudo revelar un poco esta situación y contarnos básicamente que de las hectáreas que estaban registradas en el CIIPO como adjudicadas, que para la fecha eran alrededor de 722.000 hectáreas, no todas ellas, y va a decir, la mínima parte de ellas, cumplían con las características de adjudicación, que es básicamente el hecho de que sean hectáreas posibles de adjudicar, de tierra fértil posibles de adjudicar, porque no están adjudicadas, porque no están ocupadas, para la población sujeta del ordenamiento. Que si el criterio entonces es ese de la adjudicación, es decir, que sea tierra fértil no ocupada para población sujeta al ordenamiento, solamente 17.500 hectáreas contaban con esta característica. Esto es menos del 1% de la meta de los 3 millones. Entonces, en este año de implementación, con este registro y esta evaluación de las fuentes que realiza la Agencia Nacional de Tierras alrededor del mes de octubre, pues digamos, hay un campanazo muy importante para la implementación del acuerdo y particularmente de estas metas de acceso, y es que hay una brecha, por no decir que total, inmensa con respecto a esa meta de 3 millones. En la meta de formalización, por su parte, la de los 7 millones, se avanzó a finalizar del 2022 con 722.000 hectáreas, que acumulan casi 3 millones de hectáreas, esto es casi 45% de la meta final,
una meta, digamos, que avanza, con algunas cuestiones, algunas objeciones desde el punto de vista cualitativo que han realizado diferentes analistas, pero que desde el punto de vista de las metas, digamos, avanza a un ritmo mucho más acelerado y robusto que la meta de adjudicación. Y la tercera meta que les señalaba, que es la meta de catastro, que para este año debería ser del 60% del país, con un catastro multipropósito actualizado. Digamos, la evidencia lo que nos demuestra es que solamente se logró el 42%, y que solo del 42% de la meta, es decir, poco menos de 20 puntos porcentuales de diferencia con la meta trazada para el año 2022. Pero hay algo, digamos, muy relevante, que es que de ese 42%, solamente el 9% de las hectáreas, o de las hectáreas actualizadas, tienen ese enfoque multipropósito que previó el acuerdo. Entonces, acá hay también un llamado a observar la naturaleza, el proceso, las metodologías y las técnicas para lograr el objetivo del acuerdo. Y otro tema, digamos, adjunto que hay que mencionar es el tema de las zonas de reserva campesina. Una apuesta del acuerdo por dinamizar la productividad del campo y sobre todo dinamizar las relaciones en el campo a través de esta figura creada hace casi 30 años, que es las zonas de reserva campesina, que si bien el acuerdo pretendía dinamizar o se puso como propósito dinamizar, el año pasado tuvimos algunas decisiones contradictorias, algunas decisiones adversas por parte del Ministerio de Agricultura, quien decidió no constituir 4 zonas de reserva campesina muy importantes, entre las que mencioné la de Huécar, la del Sumapaz, entre otras, que posteriormente la decisión fue corregida en el mes de diciembre del año pasado, pero sobre todo algo que observamos es que el Plan Nacional de Desarrollo incorpora la figura de las zonas de reserva campesina como una figura central dentro de la dinámica rural en Colombia, y eso es algo, digamos, que saludamos. Ahora bien, hay muchas oportunidades también desde la perspectiva del tema de acceso a tierras, particularmente la opción del Plan Nacional el Plan Nacional de Acceso a la Propiedad Rural. Este Plan Nacional es un Plan Nacional muy importante, sobre todo para particularizar las metas. Desde la perspectiva del Plan de Desarrollo con enfoque, de los planes de desarrollo con enfoque territorial, Josefina, hay hechos relevantes cuantitativos que hay que mencionar. Al finalizar el 2022, el 41% de las iniciativas PEDET, de las 33.000 más o menos que fueron identificadas en el año 2018 por las comunidades, de ellas, el 41% ya cuentan con una ruta de implementación, es decir, tienen identificados los recursos y los mecanismos para implementarse. Ahora bien, algo que estamos observando es que hay algunos rezagos subregionales, particularmente en territorios como el Putumayo y en la subregión de la Alto Patía, pero también algunos rezagos en pilares que son fundamentales del acuerdo, como es el pilar 1 sobre ordenamiento social de la propiedad rural y el pilar 7 sobre garantía del derecho a la alimentación. Otras marcas que están un poco rezagadas del PEDET son las iniciativas que tienen etiqueta de reincorporación, de sustitución y LGBTIQ+, que son muy importantes justamente para dinamizar esas condiciones particulares de los territorios. Ahora bien, desde la perspectiva cualitativa, el principal reto que afrontó el PEDET, y que lo van a poder observar en el informe, definitivamente tiene que ver con la percepción de las comunidades y lo que han manifestado las comunidades en diferentes escenarios que expresan que los resultados de la implementación no han sido los que han esperado y sobre todo que consideran que fueron excluidos en el proceso de implementación desde su participación, y es algo relevante. Y desde la perspectiva de los planes nacionales, quiero mencionar solamente que este fue un año importante en la medida en que fueron aprobados 4 de los 16 planes nacionales, como les decía, el Plan de Ordenamiento de la Propiedad Rural Integral, el Plan de Ordenamiento de la Propiedad Rural, el Plan de Zonificación Ambiental, el de Asistencia Técnica y el de la Implementación Rural, y con ellos se logran ya 15 de los 16 planes, hay que decirlo. Muchos de ellos de forma tardía, algunos casi 3 años después de la meta o del plazo que fue previsto en el PNI para su implementación. Y el que se encuentra pendiente es el Plan Nacional de Salud Rural, el cual durante este año de monitoreo no presentó avances. Cierro con esto, como este balance, el punto 1, que como les decía es complejo, pero trato de sintetizarlo con estas ideas generales. Y en el punto 2, un año, digamos, con hitos y eventos muy importantes, principalmente la conformación de las circunscripciones transitorias especiales de paz, la elección de las circunscripciones, que es un hecho, es un hito para la implementación del acuerdo por diferentes motivos. Primero, porque
se da de forma tardía, tras un debate judicial extenso que resolvió la Corte Constitucional y en el cual ordenó la constitución de la creación de las circunscripciones transitorias especiales o la conclusión del debate legislativo para su creación, pero que, digamos, para el acuerdo tiene muchas implicaciones porque es la forma de acercar a los territorios más victimizados a la toma de decisiones políticas a través de una figura, digamos, innovadora para la implementación de acuerdos de paz en el mundo. Ahora bien, los retos no fueron menores en la implementación de las circunscripciones y nosotros registramos al menos 4. En primer lugar, la financiación, obstáculos significativos para los candidatos y las candidatas de las circunscripciones, especialmente para las mujeres. En la inscripción de las candidaturas, digamos, presentaron limitaciones, pero en términos de la financiación, sobre todo, obstáculos como, por ejemplo, el requerimiento de pólizas de seguro que no existe en la oferta en estos territorios para ello. En segundo lugar, las garantías de seguridad, amenazas y otro tipo de acciones que afectaron la seguridad de los candidatos y las candidatas a estas circunscripciones. El acceso a medios fue otro tema también que observamos. En el informe van a encontrar de forma detallada algunas limitaciones en este sentido. Y uno que es el que quiero concentrarme, digamos, hacer más énfasis en esta presentación, Josefina, y es la falta de una estrategia de fortalecimiento organizativo para todos esos procesos sociales, todas esas organizaciones de víctimas, esas organizaciones de campesinos y campesinas, esas organizaciones de mujeres, esas organizaciones técnicas que postularon las candidaturas, las cuales se suponía debían tener un proceso de fortalecimiento para que esa candidatura fuese el resultado justamente de la cohesión de esas organizaciones para la postulación y que fueran simplemente vehículos de avales como lo son los partidos políticos o los movimientos significativos de ciudadanos para la participación. Y al no haberse dado ese proceso de fortalecimiento organizativo, digamos, hay una debilidad que hemos registrado, sobre todo desde algunas perspectivas, en la legitimidad o en la cohesión entre las candidaturas y los territorios afectados. Es un tema, y estos 4 temas, estos 4 obstáculos que identificamos, digamos, lo importante señalar es que se pueden corregir porque todavía hay una elección pendiente, que es la elección que va a tener lugar en el año 2026, y el gobierno y la organización electoral está a tiempo de corregir y enmendar esos errores o esos problemas que se presentaron. El punto 2, desde otra perspectiva, hay que señalar, este año fueron presentadas formalmente reformas fundamentales para su implementación, como la reforma política y la reforma política electoral, pero hay que decir algo. Estas reformas o bien no fueron presentadas con contenidos esenciales del acuerdo, o bien esos contenidos esenciales fueron excluidos en el debate legislativo, y acá hay que hacer un llamado al legislativo, al Congreso de la República, para hacer conciencia de cuál es su compromiso con el acuerdo final, porque, por ejemplo, aspectos como desligar las candidaturas, desligar la personería jurídica de los partidos políticos del umbral electoral, que es un compromiso del acuerdo, ha sido excluido del debate y ha sido excluido de los textos que está tramitando el Congreso. Esto sin perjuicio de que, como ustedes saben, tanto la reforma política como la reforma electoral del año pasado fueron archivadas o declaradas inconstitucional por la Corte Constitucional. Y un tercer aspecto, y ya con esto termino, Josefina, tiene que ver con la adopción de 2 políticas fundamentales para el punto 2, que son la política de reconciliación, convivencia y no estigmatización y la política de participación ciudadana. Son 2 políticas que pueden dinamizar o tienen la potencialidad de dinamizar muchísimos compromisos del acuerdo. Sin embargo, en su proceso de adopción hay diferencias sustanciales con los organismos o los órganos llamados a construirlas, particularmente en términos de la política de reconciliación, el Consejo Nacional de Paz, que si bien impulsó el proceso de formulación, en su proceso de adopción, digamos, no se encontró satisfecho con la manera en que se hizo, que decir, estas políticas fueron adoptadas en los últimos meses del anterior gobierno, y ese proceso de adopción, digamos, generó diferencias sustanciales. Asimismo, el proceso de participación ciudadana, y hay que decirlo también, son políticas que fueron adoptadas incluso sin contar con el trámite de constatación que le corresponde a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación en términos de esta apuesta normativa o la agenda normativa del acuerdo. Voy a dejar por ahí para no aburrirles.
Muchísimas gracias, Mateo. No, al contrario, veo que tenemos ya un par de preguntas en nuestro chat y también una mano levantada. Yo los quiero invitar a todas y a todas a que nos vayan poniendo un par de preguntitas, porque lo que queremos hacer es terminar de hablar de cada uno de los puntos y luego hacer una sección de preguntas y de respuestas. Entonces, los animo a que nos escriban, nos sigan escribiendo sus preguntas en el chat hasta el final de la presentación, ya dentro de un momentico. Y también recordarles que si ustedes van a nuestra página web, ya pueden bajar el informe. Yo les voy a poner aquí mismo en el chat la dirección online para que lo puedan, le puedan ir dando una miradita. Pero quiero seguir porque ya miramos qué había pasado en el punto 1, qué había pasado en el punto 2. Y ahora quisiera invitar de nuevo a Ángela para que nos cuente si podemos seguir en esta síntesis de los hallazgos de los compromisos, pero ya relacionados con el punto 3, sobre el fin del conflicto, especialmente el tema de reincorporación y garantías de seguridad, y sobre el punto 4, sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. ¿Qué sucedió en el 2022? Mil gracias. Creo que sí, Josefina. Bueno, como lo anoté en los hallazgos cuantitativos y como lo vemos en la gráfica que están viendo ustedes ahí en pantalla, el punto 3 es uno de los puntos con mayores niveles de implementación. Sin embargo, este también fue uno de los puntos que avanzó de menor manera, si se quiere, durante el 2022. En el marco de esta explicación, quisiéramos entonces como centrar nuestra exposición en dos puntos fundamentales. El primero de ellos relacionado con la reincorporación socioeconómica y el segundo, como lo anotabas hace unos momentos, relacionado con las garantías de seguridad y protección. Frente a la reincorporación económica, el informe hace un llamado a que este debe ser integral, articulado y armonizado. Esto implica, por un lado, que la reincorporación debe responder a las necesidades de las personas firmantes y por el otro, que dicho proceso debe ser sostenible. Esto se traduce a que no debe responder a un ejercicio meramente formal de acceso a las personas firmantes a los programas y proyectos del acuerdo, sino que debe existir evidencia que dichas acciones, en efecto, estén encaminadas a asegurar el éxito del proceso a través de la articulación y la coordinación institucional. Por lo cual es de suma relevancia formalizar el Sistema Nacional de Reincorporación y consolidar el programa de reincorporación integral como una hoja de ruta. En el informe encontramos por una parte que alrededor del 80% de las personas en proceso de reincorporación están vinculadas a proyectos productivos, ya sean proyectos productivos, ya sean individuales o colectivos. Y si bien eso representa un avance, lo que también resaltamos en el informe es que el gran desafío ahora está en garantizar la sostenibilidad de esos proyectos. Por otra parte, el informe también evidencia que tanto el acceso a tierras como la solución de viviendas constituye una garantía para la sostenibilidad del proceso, pues consideramos que se debe ampliar la oferta para el acceso a la tierra y vivienda para toda la población firmante, también como lo acababa de señalar hace un rato Carolina en la parte comparativa. Y finalmente, frente al tema de reincorporación, señalamos o consideramos que era de suma importancia subrayar que durante el periodo de análisis no avanzaron los procesos de concertación en las comunidades étnicas para la creación e implementación del programa especial de armonización. Y esto, por supuesto, nos prendió una alarma, pues las personas excombatientes de comunidades indígenas y afrodescendientes aún no cuentan con una ruta para volver a sus comunidades de origen. En cuanto a las garantías de seguridad y protección, nos gustaría centrarnos en algunos temas en particular. Primero, el informe evidencia la necesidad y la relevancia de articular la implementación del acuerdo final con la política de paz total del presidente Petro. Esto ya también lo señaló Mateo durante la sección de contexto. Consideramos que es muy importante hacer un llamado para activar justamente esta instancia de alto nivel del CISEP, pues es esta la que tiene a su cargo la coordinación de todas las instancias y programas contemplados en el decreto 895/2017 y es la que da los lineamientos para las demás instancias de seguridad y protección. En segundo lugar, en el informe también resaltamos la importancia que la futura política pública de desmantelamiento de grupos y conductas criminales de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y futura política de sujeción de la justicia dialoguen entre sí. Es decir, que tanto la política de desmantelamiento
mantenga un diálogo, estén articulados justamente con esta política de sujeción a la justicia. Y finalmente también llamamos la atención sobre la necesidad de ajustar y dinamizar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección para la Población firmante desde la Mesa Técnica y Seguridad de Protección. Asimismo, ustedes saben que en el punto 3 también hay una sección destinada al tema desminado. Frente al desminado, resaltamos en el informe el constante trabajo del mecanismo tripartito durante el 2022 para descontaminar los territorios de minas a través del suministro de información por parte de las personas firmantes del acuerdo. Esto sería frente al punto 3. Ahora, frente al punto 4, lo primero, nuevamente, resaltar, como ustedes ven ahí, los distintos niveles de implementación, encontrar que el Instituto Kroc a finales o a noviembre de 2023 había encontrado que el 3% de las posiciones no habían iniciado su implementación, el 47% se encontraba en un estado mínimo y el 27% en un estado intermedio. El único cambio que se dio durante este año en el estado de la implementación fue el aumento de 2 puntos porcentuales en las disposiciones en estado mínimo y la reducción de esta misma proporción en aquellos compromisos que se encontraban sin iniciar. En el informe resaltamos primero la preocupación derivada del monitoreo que hace UNODC respecto al aumento de los cultivos de uso ilícito en el país. Encontramos que hubo un aumento del 43% de estos cultivos, así como también existió un aumento de los cultivos en áreas de interés ambiental. También quisimos resaltar que finalizando el año 2022, el PAI familiar, es decir, el proceso de sustitución de un poco más de 99,000 familias que son beneficiarias, aún no se ha completado. Y si bien mencionamos que el 80% de las familias cuentan con pagos de asistencia alimentaria, también dejamos de presente que existe un rezago en el tiempo de la implementación que se pactó a 2 años. Pero adicionalmente decimos que el rezago es incluso significativamente mayor si observamos el componente de los proyectos productivos de mediano y largo plazo, que son el corazón del PENIS y en últimas con lo que se cierra el programa. Notamos que para noviembre de 2022 solamente el 2% de las familias se habían visto beneficiadas por este componente. Frente a las soluciones colectivas PAI comunitario, el PAI comunitario, mencionamos que los mayores rezagos se encuentran en el enfoque de género. Esto además es algo que mencionamos en nuestro más reciente informe de género, pues no incorporan acciones afirmativas, acciones diferenciales para disminuir las vulnerabilidades de las mujeres en los municipios PENIS. Por otra parte, en el informe también resaltamos la importancia de articular el PAI comunitario y los componentes PENIS con los planes nacionales de la reforma rural integral, de los cuales Mateo les acaba de mencionar. Y como gran conclusión también, parte de lo que resaltamos ahí es que dado que el gobierno anunció que realizaría un cambio en la política de drogas, el mensaje pues también del informe es que esto trae unos grandes desafíos, precisamente lograr cerrar el ciclo de sustitución de cultivos de estas familias beneficiarias, pero adicionalmente lograr que esta nueva política de drogas del gobierno nacional se articule de manera adecuada con el PENIS para que los distintos procesos de sustitución converjan en una misma estrategia. Yo dejaría por ahí estos 2 puntos. Muchísimas gracias, Ángela, por tus anotaciones sobre estos puntos. Yo quisiera que fuéramos a los otros 2 puntos que nos faltan del acuerdo. Carolina, ¿podrías compartir con nuestra audiencia los hallazgos principales sobre los puntos correspondientes? Primero, al acuerdo sobre las víctimas y segundo, a los mecanismos de implementación, verificación y refrendación. Claro que sí, Josefina. Durante el periodo de análisis, el punto 5 sobre víctimas mantuvo un ritmo constante en su implementación. En lo que se refiere al componente de verdad de este punto, los cambios en los niveles de implementación se refieren principalmente con el fin del mandato de la Comisión de la Verdad, particularmente la publicación de su informe final y la instalación del comité de seguimiento a las recomendaciones, como ya lo había mencionado Mateo en los principales hallazgos.
Y desde el instituto hicimos un análisis de las recomendaciones del informe y encontramos que el 58% de esas recomendaciones, es decir, 135 de las 232, tienen una relación ya sea directa o indirecta con las disposiciones que identificamos desde el instituto y a las que les hacemos seguimiento. Y esto lo que nos dice es que la implementación de las recomendaciones del informe final de la comisión contribuiría de forma sustantiva al avance en la implementación del acuerdo final. En lo que se refiere a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, resaltamos su arquitectura, particularmente la inclusión del enfoque de género desde la creación del grupo de género y enfoques diferenciales hasta la inclusión del enfoque en los procesos mismos de búsqueda. Ya en lo que se refiere al componente de justicia, destacamos la expedición por parte de la JEP de 3 resoluciones de conclusiones, 2 para el caso 03 sobre asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes estatales y una para el caso 01 sobre retenciones ilegales. Estos procesos han sido muy importantes porque es la primera vez que los máximos responsables aceptan su responsabilidad ante las víctimas y la sociedad en general en escenarios judiciales y anticipamos que pronto se darán las primeras sanciones propias. Por otra parte, desde julio del año pasado, la JEP también informó sobre la apertura del caso 011 sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos en el conflicto armado. Y aunque vemos esto como algo muy positivo porque refleja las demandas que vienen haciendo las víctimas de estos hechos y las organizaciones de la sociedad civil, a la fecha de corte de este informe, ese caso aún no se había abierto formalmente. Y por último, resaltar en el componente de reparación el retraso en la culminación de la implementación de los 866 planes integrales de reparación colectiva. Y notamos con gran preocupación que de los 54 planes que ya se han finalizado, solo 2 corresponden a sujetos étnicos, a pesar de que representan la mayoría de los sujetos de reparación colectiva. Esto es un poco más del 60%. Ya en lo que se refiere a los niveles de implementación del punto 6, sobre mecanismos para la implementación, verificación y refrendación del acuerdo, no se registraron cambios cuantitativos en los niveles de implementación durante el periodo de análisis entre 2021 y 2022. Mirando o analizando la implementación de los compromisos que no se han iniciado y que están en proceso de implementación, observamos que algunos de los compromisos relacionados con el funcionamiento de la CECIBI están rezagados. Por ejemplo, no se han acordado los parámetros para la revisión anual del Plan Marco de Implementación, que además requieren también de la revisión por parte de la IAMPE y de la Instancia Especial de Mujeres. Y tampoco se han desarrollado las sesiones territoriales conjuntas como está estipulado en el acuerdo final. Pero a pesar de que no hubo cambios cuantitativos en los niveles de implementación, tampoco hubo retrocesos en este periodo y quisiéramos destacar algunos cambios cualitativos. Por un lado, el SIPO se mantiene, el Sistema Integral de Información para el Posconflicto, se mantiene como una herramienta útil en funcionamiento y se evidencia que cada vez más está reportando información proveniente del nivel territorial. En materia de recursos para la implementación, el año pasado se evidenció un incremento sustancial en los recursos de LOCAT-PAS asignados que ascendieron a casi 4.5 billones de pesos, esto sin dejar de lado, y como lo mencionó Mateo al comienzo, que durante el periodo de análisis se conocieron denuncias sobre posibles hechos de corrupción en la distribución de esos recursos. Y un tercer tema por mencionar es el acompañamiento internacional, que ha sido constante y sostenido y lo que ha significado un apoyo determinante para la implementación del acuerdo. Y finalmente, para el punto 6, vale la pena también mencionar, y con miras a las elecciones de este año, en octubre, consideramos que es muy importante que se logre una articulación entre los planes de desarrollo territorial y las metas, los indicadores del Plan Marco de Implementación para promover, si no garantizar, la implementación del acuerdo a nivel territorial. Y dejaría por ahí
para estos dos puntos. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina. Pues ya habiendo abordado los principales avances y retos de la implementación, nos queda un punto fundamental de nuestro informe que varios de ustedes han preguntado ya al respecto en la función del chat del seminario, y es precisamente cuáles son las oportunidades que nosotros hemos identificado para poder superar todos estos retos y desafíos para la implementación. Ángela, ¿nos podrías contar a quiénes están dirigidas principalmente esas recomendaciones y cuáles de pronto 2 o 3 puntos principales de su contenido? Perdón. Sí, por supuesto que sí. Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que para cada capítulo, para cada punto del acuerdo, así como para los enfoques transversales, en el informe van a encontrar oportunidades específicas. Acá simplemente vamos a mencionar algunas oportunidades generales o principales que hemos querido destacar. La primera de ellas es justamente para la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, la CECIBI. Está relacionada justamente con algo que ya Carolina les venía mencionando, y es la necesidad de establecer los parámetros para la revisión anual del Plan Marco de Implementación, y pues la revisión en sí misma del Plan Marco de Implementación, de sus indicadores y sus metas. Parte de lo que acá sobre todo resaltamos es también la necesidad que esta revisión se haga tanto con la instancia de género así como la IAMPE. Entonces, la importancia de sentarse a revisar nuevamente esos indicadores y que se haga de manera conjunta también con la instancia de género y la IAMPE. En segundo lugar, tenemos como oportunidad una que va dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, así como para la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final, y es definir un plan de acción que permita activar el mandato de las instancias y los programas del Acuerdo Final para contribuir a objetivos de la política de paz total. Y básicamente acá es justamente teniendo en cuenta la agenda de negociaciones con los diferentes actores armados que continúan activos en el conflicto. Consideramos que para potenciar los escenarios sería de la mayor utilidad que tanto la OACP como la unidad definan este plan de acción teniendo en cuenta las instancias y los programas orientados a la implementación del acuerdo, y particularmente orientados a la implementación de los enfoques de género y étnico. Como tercera tercera oportunidad es una que le dirigimos al Ministerio del Interior, al Departamento Nacional de Planeación, a la ACP y a la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final, y es justamente establecer una estrategia para incidir en la formulación de los planes de desarrollo territorial para la inclusión de los planes, programas y proyectos vinculados a la implementación del acuerdo final. Como lo mencionaba Carolina también hace unos segundos, en octubre de 2023 se celebrarán las elecciones a nivel territorial y consideramos de la mayor relevancia que las nuevas autoridades territoriales desde que inicie su mandato en enero de 2024, incluyan en sus planes territoriales de desarrollo justamente programas y proyectos que estén encaminados para la implementación del acuerdo. La siguiente oportunidad está dirigida directamente a las autoridades territoriales, pero es en el mismo sentido de lo que acabamos de mencionar. Acá un poco el llamado es también a que conozcan las obligaciones que se desprenden del acuerdo, para que las conozcan y para que de esta forma también puedan incorporar en sus planes y en sus programas justamente todo lo relacionado a la implementación del acuerdo final. Tenemos una recomendación también dirigida al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, básicamente encaminada a que se defina una agenda para impulsar una agenda legislativa para la implementación del acuerdo. Acá también quisiera mencionar que a lo largo del informe encontrarán unos recuadros con aquellos pendientes en materia legislativa. Tenemos identificados al menos 15 compromisos de naturaleza normativa que requieren justamente de este impulso en la agenda legislativa. Quisiéramos sobre todo resaltar la importancia de aquellos compromisos relacionados con la reforma política electoral y la participación ciudadana, justamente por lo que les mencionábamos que es uno de aquellos puntos que tiene menores niveles de implementación. Y finalmente, destacamos una oportunidad para la comunidad internacional
en donde les pedimos que continúen con un respaldo tanto político como financiero y también a nivel técnico en la búsqueda de la construcción de paz en Colombia, y especialmente les pedimos que continúen con el respaldo decidido para la implementación de los enfoques de género y el enfoque étnico. Parte de lo que lo largo de estos años el Instituto Kroc ha podido documentar es que justamente el acompañamiento de la comunidad internacional a la implementación ha sido fundamental y ha sido también movilizadora de la implementación, y por ello es que básicamente les hacemos el llamado para que continúen con este acompañamiento a todo nivel. Ya con eso cerraríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Creo que precisamente respondes una de las preguntas del público en nuestro chat con esas oportunidades para la comunidad internacional. Y eso nos permite a nosotros también crear este puente a la última sección o sesión de este webinar, y es para responder las preguntas que el público nos han enviado, bien sea por anticipado en el momento en que se registraron para el seminario o a través de la función de chat. Pero antes quisiera comentarles que para nosotros es sumamente importante conocer sus percepciones sobre nuestro trabajo, por lo que los y las invitamos a que diligencien una breve encuesta que encontrarán en el chat y que nos servirá mucho para seguir fortaleciendo nuestras labores. Entonces, bueno, sin más dilaciones, comencemos. Quisiera tomar esta pregunta que dice así, las voy a leer tal como nos las han enviado. ¿Consideran que el acuerdo de paz implementado en Colombia se puede replicar en otro país? Carolina, de pronto tú nos puedes ayudar con esa. Sí, Josefina, muy buena pregunta, y yo diría que en términos generales sí. La integralidad del acuerdo final es una característica que yo creo que es deseable por replicar en otros escenarios. Ya compromisos particulares de los acuerdos se deben ajustar a los contextos en cada caso, pero esa integralidad que tiene el Acuerdo de Colombia creo que es deseable, y esa integralidad se ve reflejada en la inclusión de los enfoques transversales de género y étnico, la centralidad de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, las garantías de la no repetición, y en compromisos relacionados con ya reformas socioeconómicas como lo son los PEDEP y el PENIS, que precisamente buscan abordar esas causas principales que generaron el conflicto. Entonces creo que ese es como el aspecto fundamental y que creemos que sería importante replicar en otros escenarios. Otro aspecto que creo que vale la pena mencionar y que Ángela ya lo estaba hablando ahorita en las oportunidades y recomendaciones, es el rol que ha tenido el acompañamiento internacional en el caso de Colombia, y del cual hace parte el Instituto Kroc. Y un ejemplo de replicabilidad que creo que vale la pena mencionar es precisamente los esfuerzos que estamos haciendo o estamos acompañando en estos momentos en Filipinas, donde junto con Catholic Relief Services estamos desarrollando un modelo de monitoreo continuo con base a la experiencia que tenemos en Colombia. Y esto es para la implementación del acuerdo de 2014 de Bangsamoro, particularmente el anexo sobre reincorporación. Muchísimas gracias, Carolina. Tengo aquí una pregunta que dice así: recomendaciones a la sociedad civil de apoyo a la implementación del acuerdo de paz. ¿Y cuáles son los avances y retrocesos en materia de acceso a información pública relacionada a la implementación del acuerdo? Y esta pregunta, de alguna manera, también la tuvimos durante la presentación en este seminario, en el marco de este lanzamiento. La persona preguntó por cuáles son las barreras identificadas en el acceso a información sobre la implementación del acuerdo de paz y cómo afectan estas barreras el seguimiento de la implementación del acuerdo de paz por parte de la ciudadanía. Mateo, ¿puedo invitarte a que nos converses un poquito sobre esas preguntas? Claro, Josefina. Bueno, yo quiero arrancar un poco por contarles que el acuerdo, digamos, la transparencia en la ejecución de los recursos del acuerdo, digamos, es un principio neurálgico. Es muy importante, digamos, no solamente por cuestiones de eficiencia, de efectividad en la implementación de recursos públicos, sino porque tiene que ver también con aspectos que son, si me excusan, parte del corazón del conflicto armado en Colombia. Fenómeno de la corrupción, los vínculos entre el narcotráfico y, en términos generales,
de las diferentes economías ilegales, tanto en el sector público como en el sector privado. Digamos, son aspectos estructurales del conflicto y, por supuesto, atacar o promover mejor la transparencia en la implementación de los recursos del acuerdo final es un eje fundamental. Son los recursos públicos que están destinados para esos territorios donde tienen como única herramienta para garantizar condiciones de su vida digna, justamente tienen volcada su esperanza hacia la implementación del acuerdo. Y la malversación entonces contraviene no solamente el ordenamiento jurídico, sino que afecta profundamente los derechos humanos de estas comunidades vulnerables, que es donde se fraguó el conflicto armado. Ahora, el acuerdo tiene, por un lado, una estructura participativa, compromisos, por ejemplo, para promover y fortalecer las veedurías ciudadanas o dispositivos para promover la transparencia en el marco del proceso de participación político-electoral. Sin embargo, son compromisos que hoy tienen bajos niveles de implementación en términos general, no ha sido compromisos priorizados en la implementación, y yo creo que justamente los eventos sucedidos el año pasado en relación con OCATPAS y otros recursos deben hacer un llamado justamente al gobierno nacional, al Congreso de la República, a los organismos de control, a observar el acuerdo como una herramienta para promover la transparencia y para promover la acción. Ahora bien, en términos de la acción de información, el acuerdo estableció el CIIPO, que es el sistema, o mejor, estableció el Plan Marco de Implementación y el Sistema Integral de Información para el Postconflicto, el conocido como CIIPO, como esa herramienta para publicitar y para que la ciudadanía acceda a la información. Es una herramienta que ha evolucionado, que tiene diferentes, digamos, también desafíos en lograr este propósito de atar a la ciudadanía y particularmente a la sociedad civil con sus hallazgos, pero particularmente, digamos, lo que nosotros estamos notando es que tienen deficiencias para ser interoperable con otras herramientas de seguimiento, como lo puede ser Central PEDET, que está a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio, el mapa de inversiones del Departamento Nacional de Planeación, el Registro Único de Víctimas, que tiene la Unidad de Víctimas, entre otras herramientas que todas son muy útiles, muy importantes, pero dispersas no van a lograr construir una visión articulada y armonizada de lo que es el proceso de implementación. Entonces ahí el llamado que hacemos nosotros, o mejor, si quiere el obstáculo que estamos observando, tiene que ver con su interoperabilidad, escúchenme, y con la suficiencia también de recursos para mantener la información actualizada, un compromiso de las instituciones de estar reportando de forma cíclica, periódica, sistemática en él, para que la ciudadanía pueda acceder. Y eso pasa porque la ciudadanía se fortalezca, se apropie de la implementación del acuerdo, pero particularmente de su vida y de su monitoreo, porque la sociedad civil juega un papel definitivamente fundamental y crucial para aumentar los niveles de transparencia y disminuir al máximo el riesgo de corrupción en la implementación de los recursos del acuerdo final. Muchas gracias, Mateo. Tenemos otra pregunta relacionada con las garantías de seguridad. Con base en los estudios realizados, ¿cuáles son los principales focos de atención en materia de garantías de seguridad, reincorporación y sanciones? ¿Y cuántos desmovilizados han podido rehacer su vida? Ángela, ¿nos ayudas con esas preguntas, por favor? Por supuesto. Y bueno, y si me permites, yo creo que respondería primero a la segunda, justamente para presentarles algunas cifras y luego poder abordar los principales puntos de atención que hemos identificado. Lo primero que quisiera señalar es que más de 360 personas excombatientes han perdido su vida y por lo tanto a estas personas les fue arrebatada la oportunidad de avanzar en su proceso de reincorporación a la vida civil, política y económica del país. Por otra parte, señalar que a mayo de 2023, y bueno, y si bien el informe tiene corte a noviembre, les doy acá también el dato de una vez a corte de mayo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización registraba alrededor de 12.150 personas en proceso de reincorporación, que esto dentro del universo de 14.083 personas acreditadas como excombatientes ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz, es un porcentaje bastante alto. Es decir que
es el 86%, para ser más concretos. Y consideramos que esta cifra no es menor, porque en últimas lo que esto quiere decir es que justamente el 86% de las personas continúan activas en el proceso y por lo tanto continúan comprometidas con la implementación del acuerdo. También parte de lo que resaltábamos en la exposición, pero quisiera volver a traer a colación las cifras, es que de estas 12.150 personas que se encuentran en proceso de reincorporación, el 87% se encuentran vinculadas a proyectos productivos individuales o colectivos, proyectos productivos bien sean de carácter individual o colectivo, y también que la mayoría de estas personas hoy en día se encuentran vinculadas al sistema general de seguridad social en salud. Y finalmente, para responder a la primera parte, o más bien a esta segunda parte de la pregunta, resaltar que también es de la mayor relevancia el hecho que las FARC se volvió un partido político que hoy en día cuenta con 10 asientos en el Congreso de la República. Ahora bien, ahí sí, para pasar a la primera pregunta, y justamente cuáles son aquellos focos en donde deberíamos centrar la atención. Por un lado, el instituto considera importante que se active la estructura de garantías de seguridad y de protección que establece el acuerdo a través de la reinstalación de la instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, del SISEP. Esta instancia es importante para la articulación y la coordinación de todos los planes, programas y demás instancias de seguridad que crea el acuerdo. También es clave que se presente y se comience a implementar prontamente la política pública de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales. Por otro lado, también vemos como una gran oportunidad consolidar el proceso de reincorporación a largo plazo, la formalización justamente del Sistema Nacional de Reincorporación y la puesta en marcha del programa de reincorporación integral como hoja de ruta. Y finalmente, para también abarcar esta parte de la pregunta que hacían de las sanciones propias, digamos que desde la perspectiva de la reincorporación, para las sanciones el foco de atención estaría justamente en generar condiciones necesarias para que las personas comparecientes puedan ejecutar las sanciones propias. Y esto incluiría, por supuesto, condiciones de seguridad, pero también condiciones socioeconómicas, tales como vivienda, condiciones laborales y en fin. Ya con eso creo que cubrimos la pregunta. Muchísimas gracias. Tenemos pocos minutos, pero todavía tenemos muchas preguntas. Entonces, les pido si podemos dar unas respuestas, aunque sean concisas, pero que animen también a la gente a leer el informe. Nos preguntan por aquí, por el chat, ¿cómo va la implementación del enfoque de género y derechos de las mujeres? Mateo, anímate, porfa, a esa. Gracias, Josefina. Bueno, el enfoque de género, lo primero que quiero hacer es que invitarles a entrar a nuestro último informe de género. Es muy reciente, es del mes de abril de este año, lo lanzamos y ahí encuentran un análisis muy pormenorizado y detallado de lo que ha sido la implementación del enfoque de género. Pero yo quiero decirles, creo que hay 4 grandes conclusiones que podemos compartir en relación con la implementación del enfoque de género. Algunas ya las ha tratado Carolina, Ángela en su intervención, pero yo quisiera como reunirlas en 4 ejes. Lo primero, tiene que ver con la insuficiencia de medidas afirmativas en varios de los compromisos del acuerdo final y asimismo bajos niveles de implementación de las medidas de enfoque diferencial donde han sido incluidos. Esa es como una tendencia fuerte de la implementación que hemos observado. Lo segundo tiene que ver con los obstáculos de participación de las mujeres, pero especialmente de la población LGBTIQ+, en diferentes espacios de implementación del acuerdo. Y yo creo que uno de los más significativos, podríamos decir, tiene que ver con la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que puede explicar diferentes conclusiones que hemos encontrado del ejercicio de documentación. En tercer lugar, estamos observando y hemos documentado que durante el año 2022 fueron escasos los avances en la transversalización del enfoque de género en la implementación de todos los compromisos del acuerdo, ¿sí? Es decir, no todos los planes y proyectos con los cuales se ejecuta o se implementa el acuerdo incorporar del enfoque de género, y en algunos casos incluso esta inclusión se reduce simplemente a su enunciación formal o textual
lo cual no es suficiente para transformar las condiciones de inequidad y de garantía de los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+, como lo prevé el acuerdo. Y lo último es que el ritmo de la implementación, como lo mostraba Carolina en esta gráfica que presentó en un primer momento, pues tiene retrasos acumulados, digamos, es un ritmo lento con retrasos acumulados de compromisos que estaban dirigidos a las personas, a las mujeres y a las personas LGBTIQ+, y eso, digamos, a medida que va avanzando el tiempo se ha venido acumulando y nos muestra esa tendencia que Carolina describió en la gráfica inicial. Perfecto, Mateo, muchísimas gracias. Yo los invito a todas las personas que nos están acompañando en este momento a que se queden otro ratico más a ver si por lo menos logramos sacar otras 3 preguntitas, porque es que tenemos muchas, y recordarles pues a todos y a todas que ya el informe está en nuestra página web, pero quédense otro momentico que tenemos unas muy específicas y creo que bastante relevantes. En el Plan de Desarrollo 2022-2026, frente al punto 4 con enfoque étnico, donde no se ha expedido el decreto que reglamenta el PNIS, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y no tiene recursos. Ángela, ¿puedo pedirte si nos cuentas un poco sobre este tema? Sí, mira, en efecto el enfoque étnico del PNIS es una tarea pendiente desde la creación del programa, y si bien el plan marco de implementación establece que se debe concertar un decreto que defina la ruta étnica del PNIS, la decisión que en su momento tomó el gobierno anterior fue establecer unos lineamientos que al corte del informe no habían sido concertados con las organizaciones étnicas. Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 establece en su artículo 11 que el Gobierno Nacional desarrollará los mecanismos necesarios para el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades étnicas en el marco del PNIS. Esto con el objetivo de avanzar en los procesos de reconversión productiva que está proponiendo el nuevo gobierno. Sin embargo, nuevamente, al cierre del informe todavía no se conocían los lineamientos de este nuevo programa, ni tampoco las partidas presupuestales que se tenían destinadas para las comunidades étnicas. Perfecto, Angelita, mil gracias. Tengo otra también sobre el Plan Marco de Implementación. ¿Qué pasa con los indicadores del Plan Marco de Implementación que no tienen ficha técnica aún ni avance? ¿Habrá replanteamiento por parte de la unidad de implementación? Carolina, ¿te animas tú a esta? Claro que sí, y de hecho en el informe tenemos toda una sección de análisis sobre el Plan Marco de Implementación y sus indicadores, y de acuerdo con ese análisis que hicimos del reporte general, lo que vimos es que el 3% de los indicadores, esto es 20 de los 554 indicadores que hay en el CIIPO, no cuentan con una ficha técnica cargada ni aprobada. Esto quiere decir que no se reportan avances cualitativos o cuantitativos frente a esos compromisos del acuerdo. El punto 1 es el punto del acuerdo con más indicadores con fichas técnicas pendientes por ingresar. Esos son 8 fichas técnicas. Y esos indicadores se refieren a compromisos en materia de desarrollo social en salud en su mayoría. También son compromisos que debieron iniciarse entre el 2017 y el 2018. Ahora, frente a la pregunta sobre la unidad de implementación, la CECIBI, que de manera articulada debe hacerlo con las instancias especiales, es quien está a cargo de establecer esos parámetros para la revisión del Plan Marco de Implementación, como ya lo mencionaba Ángel anteriormente, y a la fecha las partes no han acordado dentro de sus agendas de funcionamiento las acciones en este sentido. Entonces, como parte de la CECIBI, es importante que la unidad de implementación impulse este tema en su agenda. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo una aquí que me encanta porque también nos lleva a unos aspectos un poquito más territoriales. ¿Cuál es el estado y avance del PDET Pacífico Medio y su proyección a 2026? Mateo, te voy a pedir que nos ayudes con esta última pregunta del público. Bueno, Josefina, una idea general, y es que el PDET del Pacífico Medio
es quizá, bueno, es el PDET que a lo largo de la implementación de los programas pues ha sufrido mayores obstáculos. Desde el mismo proceso de la construcción de los planes para la transformación regional, los PATR, fue el que acumuló el menor número de iniciativas PDET identificadas. Solamente el 2% de las iniciativas del total de las 33.000 que fueron identificadas en el país corresponden a estas subregiones. Entonces, desde ese momento podemos identificar que es una subregión, digamos, que está subrepresentada dentro de los proyectos o de las iniciativas identificadas por las comunidades por diferentes aspectos, pero digamos, muestra sobre todo una debilidad en el proceso participativo. Ahora bien, en términos del enrutamiento o la activación de esas iniciativas, lo que nos demuestran en este momento las cifras hasta 2022 es que del total de iniciativas que fueron identificadas, que fueron más o menos 600 iniciativas, solamente 314, es decir, el 50% tenían ruta de implementación o se encontraban activas, pero de ellas solamente el 29% estaban en algún tipo de implementación, es decir, en ejecución o terminadas. Esto para una subregión tan lastimada por el conflicto armado como es la subregión del Pacífico Medio, con municipios como Guapi, Timbiquí, López de Micay, Buenaventura, territorios donde hoy persiste el conflicto armado principalmente, donde persisten las acciones, las hostilidades en contra de la población civil, digamos, es un llamado, digamos, nos hace un llamado profundo a la reflexión sobre cómo dinamizar, proteger estos territorios que son fundamentales para la construcción de paz, pero sobre todo el fortalecimiento de las instituciones territoriales para que justamente toda esta brecha que en una alternativa como son los planes de desarrollo con enfoque regional, territorial, digamos, puedan lograr los canales de transformación territorial que requieren las comunidades para transformar sus condiciones de vida y acceder a condiciones dignas de vida que los alejen de las vulnerabilidades que fueron, digamos, materializadas o aprovechadas por los actores armados durante el conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC y hoy actualmente persiste. Excelente, muchísimas gracias a mis tres panelistas, muy amables. Creo que han sido unas respuestas, a pesar de la complejidad del tema, han sido unas respuestas muy claras y yo por lo menos me siento muy animada a volver a leer el informe, a bajarlo y a darle una mirada y una leída de primera mano. Les quiero agradecer a todos y a todas las personas por acompañarnos en este espacio y reiterarles de nuevo que por favor llenen esta encuesta que aparece aquí en el chat del seminario de Zoom. También quiero compartir con ustedes que como directora de la Matriz de Acuerdos de Paz, el Instituto creo que siempre está en la disposición de apoyar y acompañar a todas los y las colombianas en la loable pero difícil labor de la paz. Mira que al respecto teníamos una pregunta. Nosotros no monitoreamos oficialmente las negociaciones que se están desarrollando dentro del marco de la paz total, pero como pueden ver en este informe, en la parte de comparativa internacional, siempre estamos dispuestos a apoyar la construcción de la paz en Colombia. Aprovecho esta oportunidad además para agradecerle al equipo de la iniciativa Barómetro que ahora están presentes en tantas regiones de Colombia, así como a los investigadores y a nuestro personal en Estados Unidos, las personas que nos acompañan hoy precisamente en la preparación y en el lanzamiento de este informe en el equipo de comunicaciones y eventos. Los resultados de este proyecto son posibles por la dedicación y el empeño con la que cada uno de ustedes realiza sus labores. Me honra estar al lado de un equipo que cree inquebrantablemente en la paz de Colombia y que todos los días trabaja por ella. Finalmente, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en este evento de lanzamiento y a las organizaciones que también durante los últimos años nos han seguido, nos han interpelado y acompañado en el desarrollo de nuestro mandato. Mañana precisamente a esta misma hora vamos a encontrarnos virtualmente para tener el lanzamiento del informe en inglés. Algunos de ustedes preguntaban, ¿está en inglés? Bueno, en inglés tenemos un resumen, tenemos un policy brief y mañana vamos a tener toda la presentación en inglés. Entonces, para aquellos que mañana también se van a conectar, nos veremos de nuevo y a todos y a todas ustedes pues les deseo una muy feliz tarde y gracias por acompañarnos.